Dice que no se escucha. Hola, bienvenidos. Yo soy Diana Gaitán. Me presento rápidamente. Estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo y la licenciatura en Derecho. He clasificado químicos desde 1994 cuando trabajé en aduanas y después para Secretaría de Economía en apoyo a la publicación de la tarifa y de acuerdos de regulación. Clasifico productos químicos para asociaciones, agentes aduanales y para empresas privadas. En estas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Si tienes algún tema que quieras platicar con nosotros, infórmanos y con mucho gusto hacemos una reunión especial para ello. Hoy estaremos clasificando, revisando cómo quedan clasificados los reactivos de laboratorio. Qué bueno que nos acompañas. Ojalá y que puedas suscribirte a nuestra página de YouTube, compartir nuestros videos, seguirnos, recomendarnos y activar la campana para las notificaciones. Te invitamos a ver nuestros videos de las anteriores presentaciones. Bueno, voy a empezar con esta presentación. Vamos a ver ahora la clasificación arancelaria de los reactivos de laboratorios de diagnóstico según la séptima enmienda de la Organización Mundial de Aduanas. Como saben, nosotros publicamos, México publicó la séptima enmienda el año pasado y entró en vigor el 12 de diciembre del 2022 y ahora es lo que estamos nosotros ocupando para clasificar nuestros productos 2023. Entonces, y sí cambió el criterio de clasificación de los reactivos de laboratorio y la forma de clasificar en la partida 3002. Así es que es importante que revisemos qué es lo que cambió y cómo nos está afectando. Entonces, bueno, en el capítulo 30 tenemos esta nota que, bueno, la vamos a recordar porque es una nota que no estábamos familiarizados antes con ella, que se entiende por productos inmunológicos a los péptidos y proteínas, excepto los productos de la 2937, que participan directamente en la regulación de los anticuerpos, los conjugados de anticuerpos y los conjugados de fragmentos de anticuerpos, las interleucinas, los interferones, las quimioquinas, así como ciertos factores que provocan la necrosis tumoral, factores de crecimiento, hematopoyetinas y factores estimulantes de colonias. Entonces, esta descripción que viene en la nota 2 del capítulo 30 nos ayuda a clasificar qué se entiende por productos inmunológicos para la partida 3002. Estas notas de capítulo se modificaron en esta última publicación y nos dicen no comprenden los reactivos de diagnóstico de la partida 3822. Entonces, si ustedes recuerdan, los reactivos de diagnóstico de la 3822 los reactivos de diagnóstico se clasificaban en el capítulo 30. Si teníamos nosotros, incluso la 3822 se excluía los productos de la 3002. Decía, los reactivos del capítulo 30 de la partida 3002 se excluyen de la 3822. Ahora no tenemos esa exclusión, solamente tenemos exclusión de los reactivos para uso en el paciente. Entonces, los reactivos de diagnóstico se quedan todos clasificados en la 3822. No tenemos nada que hacer en el capítulo 30. Luego tenemos esta nueva nota esta nota 3006 se modifica, dice, en la partida 3006, las notas 4 de los capítulos generalmente comprenden los productos que están enumerados para que se clasifiquen ahí en este capítulo, en donde que son los productos que pudieran tener un problema en el criterio de clasificación. Entonces, como no sabemos si se pueden clasificar
Ahí o en otro lado, en la nota 4 vamos a enumerar ciertos productos. Por ejemplo, dicen, oye, los anticonceptivos son o no un medicamento. Bueno, para no entrar en discusión, después de todas las discusiones de si son un medicamento o no, lo listamos en la nota 4 del capítulo 30 y entonces hacemos que el producto se clasifica ahí, no por criterio, no porque sean o no un medicamento, sino porque ahí están llamados, enlistados en la nota 4 del capítulo, de los capítulos. Entonces, casi todos los capítulos tienen una nota 4 que va a enlistar ciertos productos que se clasifican ahí. Y aquí venían listados los reactivos para la determinación de los grupos de los factores sanguíneos en la nota 4. Entonces se modifica esta nota y ahora ya no se elimina la nota E de que decía que se clasificaban ahí los reactivos para determinación de los grupos o factores sanguíneos. Y se inserta una nueva nota E para los productos que antes teníamos el año pasado teníamos mucho problema en clasificar, que eran los placebos y kits para ensayos clínicos. Digo, yo recuerdo que clasificar estos productos siempre fue un problema desde, no sé, hace 30 años. Y era porque decían, bueno, un placebo es un producto que se viene presentado como un medicamento, pero no trae el principio activo, no trae la especialidad farmacéutica. Entonces, ¿dónde lo clasifico? En la 3824 o en el capítulo 30. Y es que esos productos son kits, son productos para ensayos clínicos. Entonces, los placebos generalmente en un ensayo clínico se le administran a una persona, a un grupo de personas, y el grupo de personas no saben cuál tiene o no el principio activo. Y lo que necesitamos saber es si el producto, si el medicamento sirve o si no sirve porque, aunque tenga un principio activo, la persona tiene las mismas características o los mismos síntomas en su enfermedad. Entonces, algunas veces clasificábamos el producto en la 3822, otras veces lo clasificábamos en la 3004. Hoy tenemos una nota en la partida 3006 donde los placebos y kits para ensayos clínicos ciegos o doble ciego destinados a ser utilizados en ensayos clínicos reconocidos presentados en forma de dosis, incluso que contengan medicamentos activos, se clasifican en la 3006. Entonces, yo sí les pido a las empresas que dejen de llamarle a los productos como lo que no son, ¿no? O sea, si no es un placebo, que se define al placebo como este producto presentado como un medicamento, pero que no contiene el principio activo, que puede contenerlo, pero no se sabe porque son dobles ciegos. No le llamen placebo a cualquier cosa, a cualquier presentación. Porque si ustedes lo definen, lo declaran como placebo se va a clasificar en la 3006, porque ahí se clasifican los placebos. Entonces, si tu producto se define, el nombre comercial es un placebo, aunque no cumpla, aunque realmente el cliente te diga que no lo es, si lo dices que es un placebo, es de la 3006, porque ahí ahora ya están llamados. Antes, repito, no teníamos una partida específica en donde clasificáramos el producto. Luego tenemos estas notas de subpartida que nos ayudan en el capítulo 30 para clasificar los productos de la 300213 y 300214. Y esto es importante porque siempre que clasificamos después del capítulo 30 nos vamos con la idea de que clasificamos como en el capítulo 29, pero no, el capítulo 29 clasifica los productos presentados aisladamente y tiene criterios de impurezas y tiene criterios de disoluciones acuosas y todo eso. Eso es para el capítulo 29, pero cuando salimos del capítulo 29, que ya estamos en la 30, tenemos una nueva nota de subpartida que define estos productos de forma diferente. Entonces, si tenemos los productos inmunológicos de la 300213, las mezclas de la 300214, ¿no? Y los productos acondicionados para la venta al por menor de la 300215, vamos a buscar las notas de subpartida. Que dice, las notas de su partida 300213 y 300214 se consideran productos sin mezclar, los productos puros aunque contengan impurezas.
Y los productos mezclados, las disoluciones acuosas. Fíjate, esta es la diferencia entre el capítulo 29 y el 30, porque en el capítulo 29 una disolución acuosa se considera un producto aislado. Aquí, una disolución acuosa se considera un producto mezclado y demás disoluciones de los productos mencionados en el apartado A. Los productos mencionados en los apartados A y B, con adición de un estabilizante indispensable para su conservación o transporte, mientras en el capítulo 29 el estabilizante no modifica la clasificación. En la partida 30 el estabilizante se define aquí como, dice, los productos mencionados en los apartados A y B que tengan estabilizante o para su conservación de transporte se considera una mezcla. Entonces ya no es la 30.02.3, es de la 30.02.14. Y los productos mencionados en lo A, B, 1 y 2 con adición de otros aditivos. Entonces, los productos que, aunque sea le pongas agua, aunque sea que le pongas un estabilizante, ya es una mezcla. Los productos de la 30.02.13 no deben de tener nada adicionado. Es el puro producto inmunológico. Ya cuando le agregaste algo más, ya es de la 30.02.14 y se considera como un producto mezclado. Entonces, para eso son las notas de su partida del capítulo 30. Luego tenemos otra modificación del texto de partida de la 30.02, y esto también está interesante porque pues, a mí siempre me preguntaban, oye Diana, ¿dónde clasifican los cultivos de célula? Los cultivos de células casi no los clasificábamos antes porque sí los clasificábamos, había líneas celulares, pero no los clasificábamos mucho porque los cultivos de células se utilizan en los reactivos, en los laboratorios para analizar los reactivos o para analizar los antibióticos o para desarrollar PCR. Y ahora, después de la pandemia, se han usado muchas líneas celulares. Y entonces nosotros decíamos, bueno, una línea celular, pues déjala como un tejido y lo clasificábamos en la 30.01. Hoy, a partir de este año ya los cultivos de células incluso modificados son de la 30.02. Entonces la partida se modificó, la 30.02, y no nada más incluye la sangre, los componentes de la sangre, las vacunas, las toxinas, cultivos de microorganismos, sino también los cultivos de células, ¿no? Y bueno, nada más acuérdense que el medio de cultivo es de la 38.21. El cultivo de células es un cultivo de células que viene sobre un medio de cultivo. No clasificas el medio de cultivo, clasificas el cultivo de las células. Y el medio de cultivo solamente es la forma de transporte. En la 30.02.1, su partida de primer nivel 1, el que tenemos la 11, la 12, 13, 14 y la 19, aquí se clasifican los antisueros, sueros con anticuerpos y demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, que ya los definimos en la nota del capítulo 30, incluso modificados o obtenidos por procesos biotecnológicos. Entonces, ¿cómo queda la 30.02.1? Clasificamos en la 30.02.12 los antisueros, sueros con anticuerpos y demás fracciones de la sangre. Aquí van los sueros, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos. Por ejemplo, un extracto desproteinizado de la sangre de res, que es una fracción de la sangre. Las albúminas, que son preparaciones de la sangre que son para usos terapéuticos o profilácticos. Las gamaglobulinas, que también son inmunoglobulinas o anticuerpos, otra forma de llamarlos, y las demás. Entonces, la 30.02.12 clasifica los antisueros y fracciones de la sangre. En la 13 tenemos los productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, definidos en la nota del capítulo 30, que acabamos de citar. En la 14, estos productos de la 30.02.13 mezclados, de acuerdo a las notas de su partida,
Y en la 300215, los productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Entonces, para regresarnos, nada más para acordarnos, ¿cuáles son los productos inmunológicos? Me voy a regresar aquí que dicen los productos inmunológicos son péptidos, proteínas que participan directamente en la regulación de los procesos inmunológicos, tales como anticuerpos monoclonales, los fragmentos de anticuerpos, los conjugados de anticuerpos, los conjugados de fragmentos de anticuerpos, las interleucinas, los interferones, las quimioquinas, factores que provocan la necrosis tumoral, factores de crecimiento, hematopoyetinas y factores estimulantes de colonias. Esos son los de la 3002-12. Cuando estos productos, 3002-13, cuando estos productos están mezclados, que decíamos disolución acuosa, con un estabilizante o con adición con otros aditivos adicionados, son de la 3002-14. 3002-13, los productos inmunológicos, 3002-14, los productos mezclados, y decimos en la 3002-15, los productos inmunológicos dosificados o condicionados para la venta al por menor. Esos son los productos de la 3002. Y bueno, todavía nos faltan los micos de la 3002. Cuando estamos en la 3002-1299, tenemos unos números de identificación comercial todavía que se utilizan para la importación, que es una forma estadística de controlar productos en el país. A la importación, que aquí vienen los sueros, las globulinas humanas, que son anticuerpos, gamma globulina, plasma humano, suero humano, fibrinógeno, paquete globular, albúmina, fibrinógeno. Estos son productos que son componentes de la sangre, ¿no? Que se clasifican aquí en la 300212. Componentes de la sangre y anticuerpos. En la 300213 tenemos estos NICOS, números de identificación comercial, que es el interferón, y los que no son interferón se van a los demás, y en la 300215 los medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales, y los demás entonces se clasifican en la 99. Hola, ¿cómo están? Diana, nos acompaña Diana Reyes y Leticia Guerrero. ¿Cómo están? Hola, un gusto estar por aquí. Perdón que me tardé un poquito en sintonizarme, pero ya estoy lista aquí para comentar algunas cosas, sobre todo de estos cambios de la séptima enmienda 3002. Un gusto, Diana, compartir contigo. Muchas gracias, Diana, qué gusto. Leti, Bueno. ¿cómo estás? ¿Ya pudiste? Ya, gracias, sí, ya pudimos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verla. Igualmente. Igualmente. Nos acompaña Leti Guerrero y Lisbeth, ¿verdad? Sí, claro. Aquí estamos al pendiente. Los comentarios. Leti y Lisbeth también son químicas, ¿verdad? Sí. Y son especializadas en el área de clasificación. Qué bueno que nos acompañan porque parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero clasificar en la 3002 está muy complicado. Porque yo digo, ¿para qué si ya están los productos llamados nos dan otro producto que no está llamado? ¿No? Y entonces tengo que buscar si es un producto inmunológico. Entonces no está tan fácil clasificar en la 3002. Tenemos algunas cosas que nos ayudan, pero me parece, Diana, que tenemos ese listado que nos da la Organización Mundial de Aduanas, que nos da una idea de los productos que le mandó la Organización Mundial de la Salud, INN, en donde más o menos nos da una idea de dónde pudieran clasificarse muchos productos, pero si no es por ese listado, muchos productos simplemente no sabríamos cómo clasificar, porque no está fácil, no está fácil decir, un producto, ¿por qué no es de la 2937 una hormona? ¿No? Muchos productos, cuando estás clasificando un producto, puede ser que pueda ser inmunológico, una simple proteína de la 3504, un medicamento del capítulo 3003,
O incluso una hormona de la 2937. Exacto. Si no es, sí. Fíjate que justo, perdóname, ahorita que estabas comentando y digo, vamos a ir avanzando con lo de reactivos y todo esto que también los trasladaron. Ahorita que estabas tú comentando la definición inicial de todo lo que es inmunológico, habla, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales, pero y de repente yo me encuentro con casos en los que son policlonales. Entonces yo digo, ¿realmente se van a los demás o forma parte de la descripción tal cual, muy puntual, que a mí, a mi parecer, parecería que le falta decir además los policlonales, pero no lo sé, lo dejo aquí en la mesa para discutirlo un poquito. Me confunde esa parte. Sí, ¿por qué le pusiste monoclonales y pudiste haber puesto anticuerpos? ¿No? Sí, porque además hay anticuerpos policlonales. Entonces yo digo, ¿se van a los demás o entran dentro del rubro este de inmunológicos? Esa es mi duda un poco, ¿no? Pero bueno, ahorita lo platicamos. Porque todavía tenemos los sueros con anticuerpos de la 30022, ¿no? Entonces tenemos sueros con anticuerpos de la 300212 y los demás sueros, los que realmente son anticuerpos en sueros, ¿no? Ajá. Y tenemos ahí inmunoglobulina, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a abrirlo porque yo no me lo sé como ustedes. Me voy a regresar. Dice, en la 300212 dice que clasificamos los sueros con anticuerpos. Entonces, cuando yo traigo los antisueros o sueros con anticuerpos, traigo sueros y que tienen anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina anti-RH. Entonces, el anticuerpo de inmunoglobulina anti-RH, no sé ustedes, pero yo hubiera pensado que era un anticuerpo monoclonal, ¿no? A eso me refiero. Ajá. Pero lo dejan en la 300212. Entonces ahí es donde yo tendría que preguntarle a la persona que genera el producto si su producto lo considera un anticuerpo monoclonal porque lo están dejando en la 300212. Y yo, ¿por qué digo que son monoclonales? Porque yo pienso que monoclonal está dirigido a un tipo de antígeno específico, ¿no? Por ejemplo, la gamma-globulina de origen humano liofilizada para la administración intravenosa, ¿no? Entonces, digo, entonces los anticuerpos son de la 300212. Y cuando tú me dices anticuerpo monoclonal, es de la 300213, ¿no? Ahora, en este orden de ideas, habría que decir una cosa antes de esto. Casi siempre tenemos este problema cuando clasificamos reactivos. Justo. Pero resulta que que los reactivos ya no van en el capítulo 30, ¿no? Los reactivos de diagnóstico. Entonces, podríamos decir que ya no nos preocupa tanto porque incluso en el capítulo, en la 3822, pues ya no tenemos mucho problema para clasificar. Entonces, aquí tendríamos que decir, a ver, ¿qué estamos clasificando? ¿Reactivos? No me preocupa mucho si es monoclonal o no. Y entonces, ahora sí, ¿qué estoy clasificando en la 3002? Pues materia prima, ¿no? Materia prima, porque los medicamentos sí se quedan aquí. Los medicamentos a base de productos inmunológicos son de la 3002, se excluyen de la 3003 y 3004, ¿no? ¿Qué piensan, Leti? Nosotros estábamos pensando la duda que tenemos es que los controles que traen algunos clientes, que los estábamos dejando como reactivos de diagnóstico, se pudieran quedar en la 3002 porque realmente no hacen un diagnóstico, sino que hacen el control en el aparato, que es el patrón que toman para la normalidad de los reactivos de diagnóstico cuando se hace el diagnóstico del paciente. Esa es una de las dudas que nosotros tenemos y que no se quedarían en la 3822, sino en la 3002 como un agente de diagnóstico.
no como un reactivo de diagnóstico. Ajá, Moni, ¿y por qué no lo dejas en la 3822 como un material de referencia? Porque no trae el certificado, no viene certificado. Nosotras creemos que no viene certificado. Por esa razón pensamos que van en la 3002, pero no estamos Muy, Leti, muchas gracias. Qué interesante porque para todas las demás personas que nos escuchan, tenemos una nota 2 en el capítulo 38 que define los materiales de referencia y los estándares de referencia se clasifican en la 3822, pero nos piden que tengan un certificado de estándar de referencia. Pero también nos dan una prioridad, nos dicen, si tu producto es de la 3822, si tu producto es un estándar de referencia, se va a clasificar en la 3822, excepto los productos del capítulo 29, ¿no? Entonces eso quiere decir que todos los demás materiales de referencia son de la 3822, de la 3822. Y los anticuerpos no son del 29, son del 30. Entonces yo creería poder aplicar la nota 38 diciendo que hay prioridad para clasificar en la 3822, de acuerdo a esa nota, porque el producto, el estándar no es de la 3002, pero debería de estar presentado como estándar, es decir, en envases chiquitos, ¿no? Pequeños, ¿no? Y debería de decir que es material de referencia, aunque no traiga el certificado de estándar de referencia. Si no tuviera eso, si nada más es el puro vial, que no dice material de estándar de referencia o certificado de estándar de referencia, que sabemos que lo es, sí lo dejaría en la 3002. Pero nosotros Sería mi opinión. perdón, un detalle, que todos los reactivos que traen bueno, en un cliente particular que tenemos, ninguno de sus productos en caja dice reactivos de diagnóstico, ninguno, ni los controles, nada dice. Entonces, Okay. por eso teníamos esta disyuntiva también nosotros de que tampoco dice de reactivos de diagnóstico y agentes de diagnóstico, y más bien nos fuimos al registro, a ver lo que dice el registro, cómo le dieron el registro. Y en base a eso, sí. Bueno, nosotras lo platicamos y decidimos que se quedara en la 3002, por esa cuestión nada más, porque el registro dice agente de diagnóstico. Así dice el registro, no dice material de referencia. Así dice. Porque esta exclusión de los productos de diagnóstico de la 30, del capítulo 30. Que son, ¿dónde dice? Bueno, dice reactivos de diagnóstico. En este capítulo no comprende las notas de capítulo 30, los reactivos de diagnóstico de la 3822. Interesante, ¿no? Muy, muy. Bueno, vamos a seguir. ¿Tienes más preguntas, Diana? Sí, pero si quieres seguimos y sobre la marcha te comento algo parecido a lo que ahorita se expuso. Ok, voy a poner otra vez esta presentación. No se vaya, ¿no? No me dejen. A ver. A ver, entonces nos quedamos en la... y ya vimos estas fracciones y nicos de la 30. Bueno, nada más para las personas que importan vacunas. Para los que importan vacunas, ya no tenemos la 3002, 20 y 30. Ahora tenemos la 3002, 40, la 4.
su partida de primer nivel con un guión sin numeración, que dice vacuna, toxina, cultivos de microorganismos y productos similares. Entonces, aquí la modificación fue que las vacunas tenían una subpartida de primer nivel 20 y 30, que eran separaban para uso veterinario y para uso humano. Y las toxinas y los cultivos de microorganismos y las toxinas y los cultivos de microorganismos se iban a la genérica, la 300290. Ahora están en una específica. Entonces, si están clasificando todavía en la 90 sus productos de toxinas y cultivos de microorganismos, regrésense porque tienen una subpartida específica. 300241, las vacunas para uso en medicina humana, y 300242, las vacunas para uso en medicina veterinaria, ¿no? Ahora ya vamos a... Y tenemos unas nuevas fracciones, por ejemplo, la vacuna contra el virus SARS. Y luego tenemos la 300249. Entonces, lo que antes los microorganismos los clasificábamos en la 300290, ahora los vamos a clasificar en la 300249. Y por ejemplo, los lactobacilos, que importamos muchos lactobacilos como suplementos alimenticios, que los estábamos clasificando en la 30029001, me parece, hoy van a estar en la 30024901. No sé por qué no desdoblan esta fracción, no les cuesta nada, pónganle 1 y 2. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero aquí se clasifican los cultivos bacteriológicos para inyecciones hipodérmicas o intravenosas, punto y coma, los bacilos lácticos liofilizados. Son dos productos distintos que antes iban en la 90, ahora están en la 49. Y aquí tenemos los NICOs, los números de identificación comercial para la 300241 de las vacunas, de la 4199, que son las vacunas microbianas. Hay que checar ahí si tiene bacteria, las vacunas para las poliomielitis, los toxoides tetánicos, y las demás. Y la 300242 para uso veterinario, ahí tenemos los NICOs para las vacunas porcinas y los demás. Esta clasificación sí afecta a los permisos porque modifica su clasificación a nivel de su partida, entonces hay que pedir nuestros siguientes permisos nuevos con la siguiente subpartida nueva. Y tenemos una nueva subpartida para cultivos de células. Decíamos que estos cultivos de células se utilizan para las investigaciones de laboratorio, que antes clasificábamos 3001, yo las clasificaba 3001, ojo, hoy son de la 3002.5. Cultivos de células, productos de terapia celular, porque decíamos que los clasificábamos como tejidos porque no sabíamos dónde clasificarlos. Y ojo, póngale ¿cómo se dice? Un pantallazo, dicen aquí, un screen, a esta nota explicativa, ¿no? Por si no tiene sus notas explicativas nuevas, porque nos definen los cultivos celulares, ¿no? Dicen modificados o no. Los cultivos celulares son células que han sido cultivadas bajo condiciones controladas, generalmente fuera de su entorno natural. En este contexto, los cultivos celulares se refieren a cultivos celulares derivados de organismos multicelulares, especialmente células humanas o animales. Los cultivos de microorganismos, excluidas las levaduras, se clasifican en la 300249. Los productos de terapia celular son material celular que ha sido modificado por manipulación de las células y destinado a la inyección, injerto e implantación en un paciente. La terapia celular tiene aplicaciones en un gran número de trastornos. Las más importantes son las enfermedades del sistema nervioso y el cáncer. Otras aplicaciones incluyen, entre otras, trastornos cardíacos, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, diabetes, mellitus, enfermedades de huesos y articulaciones, trastornos genéticos y heridas de la piel y tejidos blandos. Los productos de terapia celular incluyen células madre y productos derivados de células madre.
como los de la sangre hematopoyética, mesenquimal, embrionaria y de cordón umbilical. Vacunas contra el cáncer e inmunoterapias, como vacunas de células dendríticas, linfocitos T o B activados, monocitos y células cancerosas, modificadas o no modificadas, células halogénicas de los islotes pancreáticos, condrocitos para la reparación del cartílago, queratinocitos, fibroblastos y hepatocitos. Por eso puse las notas explicativas, porque aquí están definiendo lo que son los cultivos celulares y nos ponen un ejemplo de lo que se define, consideran ellos como cultivos celulares. Y si los productos de esta partida permanecen clasificados en este caso, ya sea en dosis medidas o acondicionados para la venta al por menor, a granel o en envases pequeños, ¿no? Entonces, les pongo ahí las notas para que definamos ciertos productos que se clasifican como cultivos celulares. La nota de su partida, la 300251, los productos de terapia celular son células vivas cuyas características biológicas han sido sustancialmente alteradas mediante manipulación en un procedimiento ex vivo que elimina, enriquece, expande o altera funcionalmente selectivamente las células y están destinados a ser utilizados en el cuerpo para lograr un resultado terapéutico o profiláctico para el receptor. Los productos de terapia celular pueden incluir células procedentes de seres humanos o animales. La subpartida 30.051 no comprende las células que no hayan sido manipuladas o que hayan sido sometidos a una manipulación mínima que no altere las características biológicas pertinentes de las células. Entonces, aquí ya tienen sus notas, guárdenlas. Esta les va a servir para clasificar dentro de la 3002. Y bueno, la subpartida 300620 clasifica los reactivos para la determinación de los grupos o factores sanguíneos. Ya no es de la 300620, ahora es de la 3822, ¿no? Los que estaban buscando sus reactivos para determinación de grupos o factores sanguíneos ya no los van a encontrar aquí. Esta subpartida se elimina y hoy la tenemos en la 3822. Y tenemos esta nueva subpartida en la 300693 que está, o sea, antes me decían, traigo un placebo. Bueno, hoy nos tienen que decir, traigo un placebo. Está hecho a base de azúcar, está hecho a base de almidón, está en forma líquida, está en forma de kit. Para poder clasificar en la 300693 tenemos que preguntar más cosas para clasificar en la 300693. Y dice, se conserva la subpartida 300630 para las preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente. Entonces, si bien la 3002 excluye todos los reactivos del laboratorio, a la 3822 hay que acordarnos, y eso quiere decir casi todos los reactivos donde que clasificábamos en otros lados se quedan a 3822. Siempre que nos acordemos que los reactivos concebidos para usar en el paciente no se modifican, esos se quedan en la 300630. O sea, aquel reactivo que se utiliza se utiliza administrándoselo al paciente. Entonces aquí les puse las notas explicativas. Los reactivos de diagnóstico, incluidos los reactivos de diagnóstico microbianos, incluidos en el epígrafe, son administrados por ingestión, inyección, etcétera, ¿no? Dice, se excluyen los reactivos de diagnóstico no diseñados para ser administrados al paciente, por ejemplo, aquellos para realizar pruebas en sangre, orina, ¿no? O sea, la diferencia, yo sé que ustedes son químicos y le entienden, pero para las personas que nos escuchan, un reactivo para diagnóstico in vivo es aquel reactivo que se administra al paciente vivo. Un reactivo para diagnóstico in vitro es aquel reactivo que se utiliza para la sangre, la orina o alguna muestra que se haya tomado al paciente. El que se utiliza para la sangre o la muestra que se haya tomado al paciente es 3822. El que se administra directamente al paciente, 3006.
Y tenemos, bueno, esto 3006, aquí está la 300693, donde se clasifican los placebos y kits para ensayos clínicos ciegos, y decíamos, ahí tenemos que decir un poquito más de información para clasificar aquí. ¿Qué son los placebos? Los placebos bajo este título están diseñados para imitar un medicamento en apariencia y son para su uso en ensayos clínicos reconocidos. Un placebo es generalmente un producto farmacéuticamente inerte, que generalmente consiste en los ingredientes empleados en el producto farmacológico en el estudio, menos el ingrediente activo, es decir, la especialidad farmacéutica. Los placebos de esta partida también incluyen vacunas que se utilizan como sustancias de control y que han sido autorizadas para su uso en ensayos clínicos reconocidos. Los placebos vendrían en una variedad de formas que incluyen, entre otras, tabletas, líquidos, inyecciones y parches. Los ingredientes excipientes empleados en un producto farmacéutico deben considerarse generalmente seguros para su uso en humano, de lo contrario no podrían emplearse. Entonces, aquí lo que hace, nos define lo que son los placebos y también nos dice que si tienes una vacuna que es un placebo, se clasifica en la 3006. Esto es nuevo. Esto es nuevo, son notas explicativas, nos sirve para clasificar estas nuevas fracciones. Y también nos define los kits de ensayos ciegos, clínicos ciegos. Los kits de ensayos clínicos ciegos o dobles ciegos son para el único propósito de los ensayos médicos ciegos y contienen los medicamentos del ensayo, los placebos correspondientes o ambos. Y están diseñados para minimizar el medicamento. Para que los nuevos ensayos farmacéuticos normalmente se utiliza un diseño aleatorizado de doble ciego. La información relativa al contenido exacto de cualquier kit doble ciego, es decir, si contiene el producto farmacológico activo o placebo o ambos, no acompaña al kit y no está disponible para fines aduaneros. Los kits pueden contener cualquier artículo, o sea, no lo pidan, ¿no? Tiene que decir placebo. Los kits pueden contener cualquier artículo o embalaje que sea necesario únicamente para el transporte o almacenamiento seguro de las mercancías, por ejemplo, registradores de temperatura, detectores de sabotaje, almohadillas de refrigerante y cualquier documentación y formularios asociados y necesarios, ya sea en copia impresa o electrónica. Los placebos o kits de ensayos clínicos ciegos doble ciego de este título se presentan en dosis medidas para su uso en ensayos clínicos reconocidos. Los ensayos clínicos están destinados a ensayos con medicamentos en humanos o animales, donde los productos de investigación son las formas farmacéuticas de un ingrediente activo que se está probando o los placebos utilizados como referencia en el ensayo clínico. Los ingredientes activos que se van a probar pueden incluir medicamentos a base de plantas para usos terapéuticos o profilácticos. Los kits de ensayo clínico se consideran reconocidos cuando cumplen todos los requisitos reglamentarios pertinentes en el país de importación para la importación legal de dichos productos de investigación para su uso en el ensayo clínico. Los productos placebos y kits de ensayos clínicos ciegos o doble ciego que no se destinen a un ensayo clínico que haya cumplido los requisitos reglamentarios pertinentes para la importación de sustancias deberá clasificarse respectivamente en otras partidas. Entonces, guarden esta información, son notas explicativas, es la descripción de productos que no habíamos clasificado en la tarifa, que muchos sabíamos que existían, que muchos estábamos importando, pero que no teníamos una clasificación especial o una descripción especial para ellos. Aquí está, es nuevo, entonces guarden esta información, estas notas explicativas para clasificar estos productos cuando les llegue. La partida excluye las vacunas presentadas en kits para ensayos clínicos reconocidos 3006, ya sea como la vacuna que se va a probar o como la sustancia de control, a veces llamada placebo, ¿no? La 3002 lo excluye a la 3006. Y en la partida 3822, pues teníamos que hacer una modificación porque exceptuábamos los reactivos de la 3002. Y ahora no los exceptuamos, por lo tanto, los reactivos, todos los reactivos de diagnóstico o de laboratorio y reactivos preparados se clasifican en la 3822 porque no tenemos exclusión de de los productos de la 3002 que sean reactivos o reactivos de laboratorio. Y la 3822, ¿cómo quedó? Bueno, pues aquí vamos a tener la 3822, 11 para la malaria, 12 para el Zika,
13 para determinación de grupos o los factores sanguíneos. Este era 3006, ahora es 3822. Tienen que modificar su registro de COFEPRIS porque no nada más cambia su partida, cambia desde la partida. 3822, 19, los reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales. O sea, lo teníamos en la 3002, ahora es 3822. Y 3822-90. Nos quedó muy sencillita la 3822, me parece, creo que no tenemos mucho problema, más que lo que siempre preguntábamos si el anticuerpo era monoclonal o no, y se va en la 19 o se va a la genérica, pero de ahí en fuera la 3822 nos quedó tranquilita. Una pregunta rapidísima, ¿nos podemos regresar tantito? O sea, en este caso, en la 3822-1201, anteriormente era 3002-1401. Entonces, haz de cuenta, si yo estoy hablando, como al principio te decía, de anticuerpos policlonales, ¿para ti lo correcto es irme a la 99 o me quedo en la 1201? Esa es mi duda. En la 3822-12. 1201, hablamos de reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales. Antes era la 1402-1401. Si yo estoy hablando de un reactivo ELISA, pero es un anticuerpo policlonal, lo paso a la 99, quedo en la 01. ¿Qué opinas? Es que mira, la 3822-11 son para la malaria. La 3822-12 es para el Zika. Ajá, y si nos bajamos a la 3822-1201. Ajá, pero la 1201 es para, estamos hablando de Zika, de reactivo para Zika. No. Entonces no nos vamos a la 12, Voy nos vamos a la 19. A la 1999. Ajá, aunque tengas este texto en la 1201, no lo podemos usar porque la 1201 es para la 2, para Zika. Ajá, sí, ya te entendí. Ajá, entonces ahora ya estamos en la 19, ¿no? Por eso tenemos dos veces la misma fracción. Ya estamos en la 19. Ahora, en la 19 tenemos la 01 para los reactivos para diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales y la 99, ¿no? Entonces, si mi producto es un reactivo de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales, digo, de anticuerpos, y no me dicen que son monoclonales, nos vamos a la 99, sí. Ahora fíjate una cosa, nada más como hacer un análisis, ¿no? Rapidísimo. Antes en la 3822-1201 que dices que se desprende de Zika, antes era un 3002-1401. Curiosamente, esa requería salud y Zagarpa, y ahora ya no requiere SADE, no requiere Zagarpa. ¿Qué hacen ese cambio? Si al final tendría que haber sido arrastrado con los mismos requisitos, las mismas restricciones. Es un análisis que estoy haciendo por ahí, pero que no me queda claro por qué no lo arrastraron con lo mismo, bajo las condiciones del producto que hablamos, ¿no? Es que yo creo que estaba mal clasificado desde el principio. Sí. Porque, sí. ¿Te acuerdas que dijimos esto? Sí. Voy a salirme de aquí, me voy a ir a... Esto, habían hecho una división, una división, una asignación de fracciones en diferentes subpartidas sin tomar en cuenta la definición de lo que era la 3002, era la 3002, 13, 14 y 15, ¿no? Es correcto, que ya lo habíamos analizado en una sesión tuya del año pasado. Sí. Ajá, entonces, creo que cuando, por eso, esto que me está diciendo es bien importante. Siempre que le preguntas a economía, siempre desde que yo era pequeña,
Cuando se modifica la tarifa, siempre te decían, no se modifican las regulaciones siguen siendo las mismas, así te decían. Y yo siempre dije, no es cierto. Porque si a la hora de que cambie la tarifa se modifica el criterio de clasificación y mi producto que se clasificaba en la 3002, ahora se clasifica en la 3822 y la 3822 tiene permiso, lo más seguro es que si no tenía permisos hoy lo tenga. Porque ellos dicen, no es cierto, Diana, porque cuando yo me voy a la 3822, y sí te lo dicen, cuando yo voy a la 3822, que yo mandé mi producto allá, ahí voy a excluir tu producto del permiso. Y te digo, no es cierto, no siempre lo hace. No, o sea, porque mi producto sí no requería en la 3002, por ejemplo, y se va a la 3822, y ahora sí, porque la 3822 requiere casi todo, ¿no? Entonces, esa es una muy buena observación. Es que te lo voy a poner al revés de lo que tú dices ahora. Yo tenía un permiso en una 3002 que requería las dos cosas. Me llega el cambio de la séptima enmienda. Quiero hacer un trámite continuo de SADER y me dicen, no, ya no requiere. Y entonces como que me quedé en medio de las dos cosas. Y ahora yo digo, no requiere, pero para mí sí requería y ya no pude avanzar en la aduana con ese trámite que continuaba porque para ellos ya no requiere por una diferencia de 2 días, haz de cuenta. Entonces yo no sé si es correcto continuar así o teniendo el expediente así, ya sin saber, por decirte. ¿Y tus productos son monoclonales o no? Son policlonales, es un reactivo ELISA y que tiene que ver con un anticuerpo policlonal entre cabra, IgG de ratón, reactivo ELISA. ¿Y lo metes a la 99? ¿No vienen placas, hojas, láminas o nada de eso? No, no viene nada de eso, es un kit. Bueno, incluso no es un kit, perdóname, es un vial, 38, 22, 19. Ah, este vial es un reactivo de diagnóstico. Sí, correcto. Ok. 38, 22, 19, 99. 19, 99, 99. Dice únicamente medicamentos que contengan anticuerpos no es medicamento. Exacto. Y la verdad es que yo, como hice el trámite antes, o sea, si me voy a la tarifa de antes, digo 3002-1401, que caía como reactivo en ese entonces. Me quedé como en medio, ¿me entiendes? A la mitad del camino con una y con otra, con diferencias de restricciones. Y estás pidiendo, estamos hablando de Senástica, ¿verdad? Bueno, no del todo, pero en ese entonces la definición era de reactivos. En la 3002-1401, que se correlaciona actualmente con la 3822-1201. En fin, tendría yo que hacerte la correlación para que tú pudieras ubicarlo más fácilmente. Copia de registro sanitario, ¿estás metiendo copia de registro? ¿Tenías copia de registro? No requiero más que permiso de salud y de SADER en ese entonces. Y ahora no requiero más que salud con la nueva fracción. ¿Más que salud, registro? Nada más permiso de salud. Registro no. Porque es para pruebas de laboratorio. Porque es para pruebas de laboratorio. Pero, ¿cuál es la que no requiere? La 3822-1201, ya te entendí que es para Zika, pero estaba correlacionada con una 3002-1401 que hablaba de los reactivos de anticuerpos monoclonales. O sea, mi relación está por un lado por ser reactivo, por ser anticuerpo, por ser inmunológico, pero a la hora que yo lo traslado, me quedo sin una restricción a cumplir. No sé si me entiendes. Más o menos, ¿no? Te lo tendría yo que plasmar como en un mapa mental para que tú pudieras verlo. Ahorita creo que es nada más el sondeo de cómo está el asunto. Que al trasladarlo como reactivo cambió tanto de requisito, pues como de posición y descripción. Y cuando tú la consultaste te dijeron no requiere. Exacto, porque yo me quedé a la mitad del camino haciendo el trámite, ya en la aduana casi. Y a la hora que yo lo meto por BUSEM, la fracción dice no requiere. Y antes sí requería.
Está raro, ¿no? Caso de la araña. Pero es que lo que sucede, voy a compartir esto. Yo con mi caso particular, pero es que sí está un poco confuso a la hora que lo trasladaron a los 3822. Esta es la 3822-1999, ¿no? Reactivos de diagnóstico de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico laboratorio preparados incluso sobre soporte, incluso preparados en kit. Dice únicamente medicamentos que... esta es la 1B. La 1B nada más requiere para medicamentos porque son medicamentos. La C es psicotrópico. La D... La Para D, pruebas. ese es siempre y cuando no lo vayas a vender, ¿no? Que dice únicamente los que sean agentes de diagnóstico. Sí. Ahí. ¿Esta es la que cumple? Sí. Pero te recuerdo que yo lo tramité con la correlación anterior, pero bueno, más o menos para ir estudiando cómo viene, ¿no? Hasta ahí me quedé. Okay. En fin, no quiero entretener con todo esto, pero lo voy a tratar de resumirte en 3 líneas cómo está el asunto. El brinco. Si me mandas esa exclusión, esa negativa, para que la veamos porque generalmente todo lo que se va al 3822 tiene más permisos que otra cosa, entonces hay que ver por qué no, por qué ellos consideran que no requiere el permiso. Pero sí, la 3822 cambia, pero al mismo tiempo, no sé, Lisbeth y Leti, ¿qué les parece la 3822? Están en silencio. A lo mejor las cansé con mi caso. De tanto dar vuelta. No, es que creo que no pueden poner el micrófono, sí. ¿verdad? Sí, seguramente. Sí. Ya. ¿Ya? ¿Nos oyes? Ya las oímos. Mira, bueno, yo entiendo, ¿no? Que la fracción anterior era 30.02.14.01 como reactivo. Ahorita como se quitó de la nota de partida, bueno, del texto de la partida, la 30.02 y aplicar correlación, se va a ir a la 38.22. Correcto. En este caso, como nada más tengo la opción en la 38.22.19.99, pero sería ver primero que no venga en soporte, como decía Diana, o que no sea de química clínica, ni que sea... Si es monoclonal y no cumple con los casos anteriores, quedaría en terminación 91. En este caso, como son policlonales, entonces se va a ir a la 99. Estoy de acuerdo contigo totalmente, Lisbeth. Nada más dime una cosa, ¿por qué en la correlación, la 30.02.14.01 aparece correlacionada con la 38.22.12.01? Eso me hace ruido en la correlación de la... Hicieron como un barrido y le metieron varias opciones. Metieron 12, 14 y dejaron algunas en la 15, las fracciones. O sea, no hicieron tal cual 1 a 1, sino le abrieron varias opciones. Ok. Entonces, Sí, más a mi favor la confusión. Es que cuando hacemos la correlación, decimos, ¿de dónde salió la 38.22.12? ¿De dónde salió? Ah, bueno, la 38.22.12 salió de la 30.02, 12, ¿no? Y luego dice, ¿y de dónde salió la 38.22.19? Ah, pues es que de la misma, ¿no? Entonces, ahí el problema es que muchas personas clasifican por correlación. No hay que clasificar por correlación porque la correlación nos da varios
varias fracciones a donde se puede ir el producto o varias fracciones de donde vino el producto. Con razón. Pero no quiere decir que se vaya a clasificar específicamente ahí. Y ese es un error de muchos clasificadores que yo he visto. Que dicen, oye, la correlación me la mandan a la 382212. Sí, pero es una de las que la mandan. O sea, la mandan a la 12, a la 13, a la 14 y a la 19, dependiendo de la definición de tu clasificación. Muy Pues buen en punto. este caso, por eso yo decía, no es de la 12 porque la 12, aunque la fracción esté reflejada en dos, la misma fracción está reflejada en dos subpartidas, tenemos que leer el texto de la subpartida para ver cuál aplicamos. Pero es que estos ejemplos son muy buenos. Muchas gracias por darlos porque No, al muchas contrario. personas seguramente tienen esa duda. Y Sí, no. mira, Y- nosotros en esta experiencia de todas las actualizaciones que hemos tenido de la tarifa, creemos que ya no la sabemos, y no es cierto. A veces tengo clientes que se van con la correlación y me clasifican los productos sin ver que había, por ejemplo, en la 3808, les digo, pero no viste lo que dice la nota de su partida. Si no está en la nota de su partida, no clasificas en la 50. Y todos dicen, no, pero viene la correlación, dice que se va a la 50. Sí, pero solo los de la nota de su partida, tienes que leerla. Que bueno, también vamos a hacer un video de esa después. Sí, por favor. Pero hoy, lo que quiero que quede en este video para todas las personas que nos vayan siguiendo es toda la información de notas explicativas, de notas de capítulo y cómo quedaron las fracciones arancelarias, para que si no tienen sus notas explicativas, aquí se las doy. Y bueno, ya saben que el que necesita la información me escribe y se la puedo mandar. Pero quiero terminar de dar las notas explicativas, cómo quedaron de la 3822. ¿Quieren verla? Sí, sí. A ver, vamos a ver. Entonces, de la 3822 quedó... Ok. Entonces, esta partida comprende los reactivos para diagnóstico o de laboratorio sobre soporte. Los reactivos de diagnóstico preparados o los reactivos de laboratorio externo no con soportes externo no acondicionados en forma de kits, incluidos los reactivos para grupos sanguíneos. Ya metimos aquí los de grupos sanguíneos, que estaban en la 3002. Distintos de los reactivos para diagnóstico diseñados para ser administrados al paciente, porque eso van de la 3006. También cubre materiales de referencia certificados. Ojo con los materiales de referencia certificados, porque esto es muy chistoso, clasifican un material de referencia certificado y le quieren meter un permiso de reactivo de diagnóstico. Una cosa es un reactivo de diagnóstico y otra cosa diferente es un material de referencia certificado. Generalmente los permisos se refieren a los reactivos de diagnóstico y no incluyen los materiales de referencia certificados. Esos no requieren generalmente permiso. Y luego las notas explicativas, esto lo voy a leer porque no sé por qué siempre quieren meter cualquier cosa como reactivos de laboratorio de la 3822. Meten un frasquito y el frasquito que viene acondicionado para ser utilizado en un laboratorio trae nada más creatina o un aminoácido y ya lo quieren meter a 3822. No, si ese producto es un producto puro, aunque se utilice en el laboratorio, no es de la 3822, eso es del capítulo 29, aunque venga acondicionado para la venta al por menor. Ojo. Entonces, ¿cuáles son los reactivos de diagnóstico de la 3822? Son los que se utilizan en la evaluación de procesos y estados físicos, biofísicos o bioquímicos en animales y seres humanos. Su función se basa en un cambio mensurable o observable en las sustancias biológicas o químicas que constituyen el reactivo. Los reactivos de diagnóstico preparados para esta partida pueden tener una función similar a los diseñados para ser administrados en pacientes, con la excepción de que se utilizan en in vitro, no in vivo.
Los reactivos de laboratorio preparados incluyen no solo los reactivos de diagnóstico, sino también otros reactivos analíticos. Entonces, tenemos reactivos de laboratorio acondicionados como reactivos de laboratorio y reactivos de laboratorio preparados, las mezclas, ¿no? Entonces, las que son mezclas deben de servir para detectar algo, para detectar o diagnosticar algo, ¿no? Deben de ser medibles, cuantificables, no nada más traer, ¿qué traes? Creatina. Sí, ¿para qué sirve? Bueno, le echo 1 gramo a esto y si me sale esto, no. La creatina, el reactivo debe decir, reactivo para determinación de, no sé, azúcar en orina. Bueno, ya no te van a decir creatina, ya nada más te van a decir reactivo para la determinación de, ¿no? Y te dicen, agregue una gotita a otra gotita y les va a salir resultado verde, ¿no? Que deben ser cuantificables, medibles, para poder ser clasificados aquí, ¿no? Se pueden presentar en sobresoporte o preparados. Pueden ser mezclas, ¿no? En productos distintos de agua. También pueden estar en papel, plástico, utilizados como soportes o impregnados o recubiertos con uno o más reactivos de diagnóstico del laboratorio como papel tornasol, pH o búsqueda de soporte. Un simple papel tornasol ya es un reactivo de laboratorio. Bueno, ojo que los colorantes sintéticos son de la 3204. Ejemplo de tales kits son aquellos para probar la glucosa en la sangre y las cetonas en la orina y los basados en enzima. Estas son notas explicativas si le quieren copiar a la pantalla. Para ustedes, los reactivos de esta pastilla deberán ser claramente identificables como destinados únicamente a ser utilizados como reactivos de diagnóstico o laboratorio. Eso puede quedar claro en su composición, etiquetado, instrucciones para uso en vitro o en laboratorio, indicación de la prueba de diagnóstico específica que debe realizarse o formas físicas. O sea, por siempre les digo, saquen el inserto que tiene el kit para que pueda yo saber cómo funciona el producto, cómo se hace el análisis, cuáles son los resultados. Aquí se clasifican los kits de diagnóstico basados en reacciones. Bueno, también se clasifican ya aquí los ELISA, que son los inmunoabsorbentes, que utilizan anticuerpos. Dice, sin embargo, se excluyen los juegos de diagnóstico que presenten las características esenciales de los productos de la partida 3006, o sea, los que se utilizan en el paciente y, bueno, los placebos. Los reactivos para productos sanguíneos también se clasifican aquí. Para grupos sanguíneos se clasifican aquí. Antes no se clasificaban aquí. Ahora ya hacemos esta definición que antes estaba en la 3006, ahora la dejamos en la 3822. Y aquí hay otra definición. Se consideran reactivos para la determinación de grupos sanguíneos en función de las características de los corpúsculos sanguíneos, los preparativos para determinar los grupos, los preparados para determinar los grupos A, B, M, N, bueno, ahí nos dicen todos los que son. Los reactivos para determinar pruebas en sangre. Dice, los preparados que deben considerarse reactivos para determinar las características de los sueros son los utilizados para determinar las características de los sistemas, bueno, estos también son en sangre. Suero de globulina antihumana, que son el suero de Coombs, esencial para determinadas técnicas de determinación de los grupos sanguíneos. También se clasifica en la 3822. Todas estas son notas explicativas y nos definen diferentes productos que se clasifican en la 3822. Con excepción de esto es lo que decía, con excepción de los productos de los capítulos 28-29 para la clasificación de las materias de referencia certificadas, la partida 3822 prevalece sobre cualquier otra partida de la nomenclatura, pero sí hay que recordar que deben de ser materiales de referencia y estar certificados por cualquier laboratorio químico, pero deben de estar certificados.
Aquí está la definición de los materiales de referencia certificados. Dice que deben de ir acompañados con un certificado que indique los valores de las propiedades certificadas. Excluye los siguientes reactivos. Las mercancías de la 2843, 2846 y 2852, acuérdense, isótopos y productos que contengan el mercurio. Los productos comprendidos en la nota 1 del capítulo 28 y en la nota 1 del capítulo 29, que son los productos presentados aisladamente. Las materias colorantes de la partida 3204, incluidas las preparaciones mencionadas en la nota 3 del capítulo 32 y los medios de cultivo de la 3821. Oh, aquí tengo una nota, una opinión de clasificación de la OMA que les pongo aquí, a ver si les gusta. 382219. Solución de lavado de hemólisis, una preparación líquida que contiene ácido de sodio, fosfato y surfactante presentada en botellas de 2 litros. La función principal de esta solución es lisar la membrana celular de los eritrocitos y liberar pequeñas fracciones de hemoglobina que luego pasarán a una columna de cromatografía líquida de alto rendimiento. Se utiliza en combinación con otras sustancias como reactivo de diagnóstico in vitro para medir la hemoglobina. ¿Saben cuál es esta? Las que utilizamos en los culters. Cuando hacemos un análisis de sangre y lo metemos en un culter, en estos aparatos de diagnóstico de sangre, yo siempre me pregunté, ¿dónde clasifican entonces la solución del lavado de hemólisis, que son los que lisan las células de la sangre? Pues se clasifican en la 3822 también. Es un criterio de opinión de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas. Interesante, ¿no? Es del 2019. Este es un kit de diagnóstico para la detección in vitro de virus del VIH, sangre, suero o plasma humanos mediante ensayo inmunoabsorbente. Esta también, esta me pareció interesante. Bueno, no es cierto. Sí, los componentes principales del kit son pocillos de microplaca recubiertos con antígenos purificados y un conjugado peroxidasa que consiste en anticuerpos antihumanos, IgG e IgM de cabra. Cualquier antipodio contra el VIH existente en los suelos de ensayo o en las muestras de plasma introducidas en los pocillos de microplaca se une a los antígenos de VIH durante un periodo de incubación de 30 minutos después del lavado de los pozos en una solución de lavado especial para eliminar las sustancias no unidas. El conjugado se agrega a los pocillos y la incubación se produce durante 30 minutos. Esta es 382219. Ese era un criterio de clasificación que antes estaba en la 3002 y ahora se clasifica en la 3822. Es un kit ELISA que contiene anticuerpos, no son monoclonales, así es que se queda en la 382219. Es un criterio, opinión de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas. Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Ya está, ya todo el mundo sabe clasificar, ya no. Ay, hay que estudiarle mucho. Y luego terminamos las notas explicativas y todo, y nos mandan un producto y decimos. Sí, tal cual, tal cual. Porque siempre nos mandan el más complicado, el que. No, claro. En el peor momento, cuando hay cambios, modificaciones, mil cosas, ¿no? Sí. Ve mis ojeras, ve mis ojeras. Ya estoy harta de cambios. Ya lo sé. Sea, te levantas y hay un cambio en la tarifa. Sí, pero bueno, con amor al arte, la verdad. Nosotros así como que todavía muy, muy, muy parvulitas. Ya es harto porque muchos no se han dado cuenta de muchos cambios, ¿no? No. O sea, yo tengo clientes que me dicen, Diana, ¿y por qué cambios? Sí. O sea, tengo agentes donales que me dicen, Diana, Sí. pero
tú me diste la vez pasada esta fracción. Y tú dices, sí, pero te la di antes del 12. Sí, exacto. Y también me pasa mucho eso, no sé si ustedes, o sea, que clasifico y luego estoy dando la clasificación anterior, porque entre todas las tarifas me hago bolas y digo, ay, sí, Claro, ahí está la claro. nueva, No, es ¿no? que no está nada fácil. Nada. Y es que yo quisiera borrar todas las anteriores y poner las nuevas, pero no puedo porque todavía tengo que usar, o sea, dar, en muchos casos tengo que dar la anterior y la nueva, porque la utilizan para cuando piden su permiso. No, y pues ahorita con esto de la correlación que comentábamos, ya me hicieron pensar el triple, ¿no? Sí, 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 sí. Si utilizaron la correlación pura para clasificar, no, porque la correlación es, de hecho, ¿se acuerdan que hace un año que se publicó la otra tarifa? Muchos clasificaron, es más, la autoridad dijo no porque en la correlación no está, la correlación estaba mal, o sea, no porque la correlación no está y por lo tanto tu producto está mal clasificado y no te voy a dar el permiso ahí. Sí, es Esto cierto, me algo pasó pasó. con correlaciones de la 3802 y dije no, del 3808 y dije no, porque lo que está mal es la correlación y tuve que mandar la correlación de la Organización Mundial de Aduanas. ¿De Para decir, verdad? sí, porque la que hicieron en México estaba mal en ese aspecto. Entonces, tenemos que, y muchas personas, está mal, no está mal criticar, porque uno no hace la tarifa y no está bien criticar, pero ya ven que publicaron, por un lado primero la tarifa y luego publicaron los puros nicos. No, si es una complicación, a cualquiera confunde. A mí me confunde Eso enorme. no está bien, no está bien, debieron de haber publicado la tarifa Tarifa con sus y los NIC. nicos, ¿sí? Claro, claro. Y así queda claro. Porque ahora yo tengo que buscar, por ejemplo, ahorita, tú encuentras el NICO que dice la misma fracción en la 12 y en la 19. Ujú, ujú. Y entonces tienes que buscar la tarifa para saber qué dice la 12 y qué dice la 19. Así es. Y si ya quieres irte más allá, correlacionar y ver las notas para estar totalmente seguro, ¿no? No, es un rollo. Porque, sí, porque además muchos de los sistemas, yo utilizo la página de la Karen para clasificar. Pero también la página de Karen te dice, desde que se modificó, te dice, todavía no hemos terminado de actualizar bien esta base de datos, ¿no? Sí. O sea, ojo, chécate, busca, mantén tu diario oficial a un lado porque puede ser que Sí, todavía no la hayamos actualizado bien. sí. Entonces, es como cuando éramos pequeñitas, ¿no? Cuando éramos unas pequeñitas, hace 30 años, que lo que hacíamos era que íbamos y nos formábamos para comprar el diario oficial o se lo pedíamos a alguien y teníamos el diario oficial, lo cortábamos así bien, bueno, lo mandábamos empastar y luego le Sí. actualizábamos y todo. Para poder clasificar necesitábamos nuestro En libro todo, ahí sí, porque sí. no existía lo que es el internet como ahora lo conocemos. Bueno, así me siento que estoy clasificando, pero con el documento para ver si es cierto que no estoy regándola. La verdad que sí, a lo Porque seguro. sí, sí. Y no Seguro. sé si les pasó que en las tarifas que se publicaron el año pasado, pues es que se publicó la tarifa y luego hubo una modificación de la tarifa y luego otra modificación de la tarifa y tú estabas clasificando y ya se había modificado la tarifa y tú no No, te habías sí. dado cuenta que se había modificado esa parte Una de la locura. tarifa. Una locura, la verdad. Sí. Entonces ahorita esto que nos está pasando, que ya nos tiene hartos, espero que no vuelvan a modificar la tarifa en otros Sí, 6 por años favor, o por 8 favor. años. Ya Con no trabajos estén estamos. mandando. Estamos hartos. Sí, no, pero mira, que si no fuera por tu asesoría, ¿cómo estaríamos? O sea, No, totalmente pero si ya desviados. estoy perdida, yo también estoy perdida. Lo que pasa es que yo tengo la obligación de hacer esta cápsula porque yo sé que ustedes están al día a día llenos de mil de cosas de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, necesito entregarles esta información como
como comprimida para que ustedes lo tengan en su video y lo puedan Sí, tener consultar la con información, las consultar presentaciones. con la presentación para tener ahí, que cuando vayan a clasificar estos productos. Me interesa hacer otro video después también de otras clasificaciones que, para no estar explicando uno por uno, para que cuando te dicen a las personas, ¿por qué se clasifica eso? Checate el video, ahí está la modificación, cuál es el nuevo criterio, que ni uno le entiende también bien, ¿dónde quedó ese producto y por qué? ¿No? Ahora con todas las notas que le metieron al capítulo 38, pues te haces muchas bolas, porque tienes que estar buscando, tú estás clasificando 38, 22, 99, 99 y resulta que había una nota y que ahí estaba tu producto clasificado. Entonces tengo que estar buscando entre 100 productos que están llamados en las notas, a ver cuál está ahí, si mi producto está llamado. Y sabes que también es muy valioso el respaldo que tú nos haces para hacer como el comparativo también con lo de la OMA. O sea, eso es valiosísimo porque a veces, por lo que decías, nos perdemos en la correlación o lo que sea y por lo menos ya teniendo ese fundamento ya te da una orientación súper diferente, ¿crees? Sí, las notas explicativas desafortunadamente no las tenemos todos Bueno. A la mano. Entonces, yo sé que un día me van a demandar y voy a estar. Pero todos entonces. con fines educativos, sin fines de lucro. Claro. Casi considerando que está para todos. Somos un país tercermundista, que los euros nos salen muy caros, ¿no? Que estamos no escasos de elementos, sí. Comprar las notas explicativas y necesitamos clasificar un producto y comprar todas las notas explicativas es mucho. Sí. Entonces creo yo que sí necesitamos, o sea, ustedes lo vieron. ¿Cómo clasificas 3002 si no tienes las notas? ¿No? Pues ya vi. O sea, no está tan fácil, no está tan fácil. Y por ahí tenemos el otro video de la 3002 que hicimos la vez pasada, Dianita. Pero creo que ese video que hicimos de la 3002 lo voy a actualizar con las notas de la 3002. Sí, por favor, estaría ahorita. genial. Estaría genial, porque entonces sí ya nos va a quedar más claro todavía. Yo repasé un poquito del anterior que fue de ese momento, pero la verdad sí, me confundo con lo nuevo. Lo nuevo es lo que me hace ruido. Hasta que no te oigo a ti con la explicación, más o menos voy a ir asociando, pero si no, no, sí me cuesta. Independientemente de ahí sola, sí me cuesta mucho. Sí. Y regresamos un poquito a las notas de la 3002 ya actualizadas para el 2022. Y si hay dudas para estos reactivos, pues los invitamos a todos a que nos manden sus dudas para hacérselas más grandes, para llorar con ustedes, para que entiende que no sean los únicos que no lo pueden clasificar, hay otras personas que tampoco lo pueden clasificar. Sí, es verdad, pero así en conjunto es mejor. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Liz, Leticia, Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por todo este tiempo valioso que sí es muy útil para retomar cosas, implementarlas y seguir estudiando. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Muchos. Gracias.